pero yo quiero desarrollar una parte de esta historia, porque es lo que yo le he preguntado al Señor en estos días. Señor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue conmigo? Esa obra que el Señor sigue haciendo en mí cada día. Amén. Ahí están en su Biblia, que es la única cita que voy a querer que estén ahí en su Biblia. Las demás las voy a ir mencionando. Voy a dar la cita si ustedes gustan apuntar. Si las hermanas de cabina la alcanzan a apuntar, gloria a Dios. Pero yo se las voy a leer, yo ya la verifiqué y la voy a leer y voy a dar la cita para irme rápido. Pero esta es la que quiero que sí vean con sus ojos. En el capítulo 10, vemos allí a partir del 22 que dice que los judíos rechazan a Jesús. Aquí dice, no vamos a leer todo, pero les voy a ir explicando un poquito para ir entendiendo lo que pasó en esta historia y por qué rechazaban a Jesucristo. Dice que él había subido a Jerusalén porque se estaba celebrando una fiesta de la dedicación. Esa dedicación la vemos en el Antiguo Testamento y ellos quisieron apedrear a Jesucristo porque se dijo Hijo de Dios, el Cristo. Entonces ahí vemos que dice en el 24, 10:24, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esa fue la molestia de ellos. En el 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Luego una vez más dice allí en el 39: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces ahí ya estaba una situación que en Jerusalén le quisieron apedrear. Pero vamos a empezar a leer en el capítulo 11 donde dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues la hermana para decir a Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. Vemos que aquí después, adelante, el 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué dice? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. En el 8 los discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. El Señor quiere regresar, pero al regresar quiere decir que se aleja un poco más de donde le estaban pidiendo que él fuera, ¿sí? Y todavía dice que se queda 2 días más cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo. Y esta era una familia de 3 hermanos donde da a entender que tuvieron tal relación como familia que aquí nos especifica que era al que Jesús amaba. O sea, había un compañerismo grande, ¿sí? Entonces, vamos a seguir leyendo. Nos brincamos esos capítulos donde ahí el Señor Jesucristo les habla de la enfermedad de Lázaro y que duerme. Ellos no le entienden que es la muerte, y que aquí es una de las partes donde deben de entender que cuando la Biblia habla de dormir es morir, es lo mismo de morir, ¿sí? Pero vamos a ver a partir del 17, Jesús y la resurrección y la vida. Vamos a ver que por mencionarles 3 pasajes, Jesucristo en una parte dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Juan 14:6, que es más adelante, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí en el capítulo, en el versículo dice que Él es la resurrección y la vida. En el 25, yo soy la resurrección y la vida. Nos queda claro, ¿verdad? Que Jesucristo es vida
Él es el que nos da la vida, y en otra porción de la Biblia dice que Él da la vida, asimismo Él también toma la vida, ¿sí? Así es que Él es soberano y nuestra vida depende de Él. Bueno, vamos a empezar a leer. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, ¿sí? Pongan atención, les voy a ir señalando las cosas que vayan poniendo atención. Aquí dice que Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué dice? Salió a encontrarle, pero María se quedó, ¿sí? No pierdan ese detalle. 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Gloria a Dios, yo sí lo creo, Señor. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando le oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Esta es la historia que quisiera desarrollar juntamente con ustedes para aprender lo que el Señor quiere hoy de nosotros, y después voy a terminar la otra parte de la resurrección. Quiero que vuelvan a observar el versículo 20, por favor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Sí? Aquí se supone, y no podemos entender el pensamiento de ellas, porque una se queda y la otra sí va. Así habemos a veces personas, que a veces vienen cosas importantes y no le damos la misma importancia unas que otras, ¿sí? 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta es la primera que le reclama a Jesús. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Aquí le está predicando la palabra, porque así, de las que corremos rápido a lo más importante, venimos a querer convencer a veces a las que no tienen la misma importancia. Ella, cuando le oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea. ¿Qué dice ahí? Sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Este es mi tema principal.
Jesús estaba en el lugar donde Marta le había encontrado y ahí le dejó. ¿Sí? Este es mi tema y mi título principal. ¿Dónde le dejamos a Jesús el día de hoy? Y no es que hayamos abandonado el camino del Señor. Yo aquí, en este versículo que puede pasar desapercibido, pero al día de hoy, yo viendo los tiempos, veo que a veces hay mucha apatía, mucha falta de amor para el Señor y siempre dejamos al Señor, espérame aquí. ¿Qué no se supone que Jesucristo venía con ellas? Pero fíjense bien cómo aquí dice que Marta le salió al encuentro y le dejó. ¿Qué vemos aquí? Esa actitud de Cristo, que es tan respetuoso, que aquí nada más dice que le reclamó, pero el Señor aquí se detuvo, porque le reclamó. Él venía, le acababa de decir a los discípulos que ¿qué? Que le iba a levantar, ¿sí? Que Él venía con un propósito. Él vino con un propósito a nuestras vidas, ¿cierto? Pero a veces no tenemos el mismo interés. Y a veces le dejamos al Señor. Sí, venimos al Señor, gloria a Dios, el Señor se empieza a manifestar a nosotros, pero como dice Filipenses 1:6, la obra que Él comenzó, la está haciendo cada día. Y vemos así que el Señor empieza a hacer cosas en nuestras vidas. Pero ¿cómo nos detenemos cuando se nos presenta una situación adversa, fuerte, difícil? Entonces ahí, espérame, Señor. Se me murió mi papá, se me murió mi mamá, se me murió un hijo, perdí mi trabajo, perdí mi casa. Sea a veces cual sea la necesidad mayor para nosotros, espérame tantito, Señor. Y lo detenemos allí y ya no dejamos que el Señor avance. No dejamos que el Señor venga hasta el punto a donde Él quiere llegar para ayudarnos. Y a veces esa es la situación. ¿Dónde está Dios ahora en mi vida? ¿Dónde le dejamos? Para que Él siguiera haciendo, llegar al punto principal de lo que Él quiere cambiar en nuestras vidas. Y lo digo por mí misma, porque cuando yo me pongo a buscar, yo siempre le digo, Señor, ¿ahora qué sigue en mí? ¿Ahora qué sigue? Y tenemos que estar avanzando. Por eso decía un pastor que hay muchos enanos espirituales, no crecen. Y sin que se oiga despectivamente, pero los enanitos es porque tienen una malformación y no crecieron de una manera normal. Y por eso a veces muchas personas tienen tantos años en el Evangelio que les puedo preguntar, a veces no tienen ni siquiera el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo pueden aplicar ese medicamento, esa ayuda para sí mismas cuando se presenta una situación? Entonces dice, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y es tan respetuoso Jesucristo que allí se quedó, allí le esperó. ¿Por qué? Porque sigue diciendo que entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Quiere decir que ella le reclamó a Jesucristo y vino a casa ¿qué? A seguir llorando. No dejó que Jesucristo llegara para que hiciera y manifestara su poder, sino que vino acá a seguir llorando. Y que dice que los judíos que estaban en casa la consolaban. Y cuando vieron que María se había levantado deprisa, porque acuérdense que ya le había dicho Marta a María que el maestro le hablaba. Entonces aquí dice que María se levanta deprisa y había salido. La siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Y tristemente, ¿qué dice en el 32? María, ahora es María,
Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, lo mismo que Marta, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez también ella le reclama. Y a veces somos así. Nos le llevamos en puras quejas, en puros reclamos al Señor. En días pasados estaba platicando con una persona y ahí quejándose de muchas cosas. Y yo le dije: pues reclámale al Señor, porque se ve que tú estás enojada con el Señor. Y dice: sí. Y dijo: sí estoy enojada. Y yo les quiero decir, hermanas, yo también he vivido situaciones difíciles, y a veces cuando oigo otras personas que han vivido situaciones más difíciles, yo digo: wow, ¿y cuántas veces me he quejado? Pero he entendido, cuando he vivido esas situaciones difíciles, al punto de hoy, yo he llegado a la conclusión, y lo creo firmemente en mi corazón, que Dios es bueno. Dios es bueno a pesar de cualquier cosa difícil que podamos vivir. Dios es bueno. Y como dice allí en Proverbios, que a veces el necio toma sus propias decisiones y las cosas le resultan mal, y después ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Cuando que debemos entender y creer en nuestro corazón, Dios es bueno. Y mejor decirle: Dios, eres bueno. Y esto que estoy viviendo, Señor, ¿por qué es? Si no lo entiendo, Señor, tú lo sabes todo. Yo no lo entiendo, Señor, pero ayúdame a poder entender cuál es ese propósito tuyo en mi vida, por lo cual yo estoy pasando esto. Y poder entender que Dios es bueno, pero que el Señor siga haciendo la obra en mi vida. Amén. ¿Hasta dónde has dejado o permitido a seguir haciendo a Dios en tu vida? Cada una de nosotras sabemos. Y como les dije en mi enseñanza pasada, sobre todo en el carácter. Y lo digo por mí, lo digo por mí. Todas batallamos en algún momento dado con nuestro carácter. Porque no somos las más mansas, las más buenas. No, porque Dios es bueno. Y ninguna de nosotros puede decir: yo sí he dominado la mansedumbre, yo sí he dominado un espíritu afable y apacible, del que habla ahí en 2 de Pedro. ¿Sí? Entonces María le reclama. Vemos en el 37, después de que Jesús no le dice nada y le dice que lo lleven a donde está el sepulcro, pero en el 37 que dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Otros tantos también se quejaron y murmuraron. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué parte se quedó el Señor. Apunte solamente yo les voy a decir, si es que están apuntando. Vemos un caso en la Biblia, en el libro de Jueces, en solamente 3 capítulos, 13, 14, 15 y 16, la vida de Sansón. En esos 4 capítulos vemos toda la intensidad de este hombre. ¿Sí? En el libro de Números, capítulo 6, vemos ahí en el Antiguo Testamento, allí en los primeros libros, donde Dios les habla al pueblo de los hombres que tenían que ser nazareos.
los que estaban consagrados y dedicados exclusivamente a Dios. Y había específicamente cosas que ellos debían de cumplir, ¿sí? No cortarse el cabello y no tomar ni comer nada de lo que se refiriera al fruto de la vid, que eran las uvas, ni uvas frescas, ni uvas secas, que son las pasitas, ni toda clase de vino, nada podían comer. No podían raparse el cabello, no podía pasar navaja sobre su cabeza, no podían estar cerca de algún muerto, de algún cadáver, nada. Y ahí sigue diciendo, ustedes lo pueden leer en casa, Números capítulo 6 del 1 al 21, todas las especificaciones del nazareo. Cuando vemos en el capítulo 13 que ahí se le presenta a esta mujer siendo estéril también, y va a concebir un varón que es Sansón, ahí le dice que iba a ser nazareo, iba a ser consagrado al Señor. Y ahí específicamente el ángel le dice, no va a pasar navaja sobre su cabeza, etcétera, etcétera. Le sigue diciendo lo mismo que en el capítulo 6 de Números. Pero la verdad, cuando yo era joven, aunque todavía sigo siéndolo, pero más joven, hace ya algunos años, yo cuando leí la vida de Sansón, yo por más que le buscaba, yo dije, pues no, este es un caso muy malo de testimonio de Sansón. Y es algo que podemos usar para enseñar a nuestros jóvenes la vida de Sansón. Sansón quiso e hizo lo que él le dio su gana. Cuando él ya estaba específicamente dedicado a Dios y tenía cosas muy específicas que hacer y no las hizo. Ustedes pueden leer esos 4 capítulos en casa, 13, 14, 15 y 16, que habla desde su nacimiento hasta su muerte, en esos 4 capítulos, todo lo que él hizo. Y Sansón se mete con una prostituta, come la miel que encontró del cadáver de un león, cosa que no había podido ser. Cuando mata a otros filisteos, pues les quita las túnicas porque pierde la apuesta del enigma. Entonces ahí tuvo que agarrar a las personas muertas cuando él tenía esa especificación. Y si vemos cada cosa que hizo Sansón, pues no. ¿Pero qué creen? Que Dios siempre cumple su palabra, porque él ya estaba dedicado y la fuerza del poder del Espíritu Santo se manifestaba en Sansón. En aquel tiempo no es como ahora nosotros, que está todo el tiempo con nosotros el Espíritu Santo, sino que iba y venía. Y dice, y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Es cuando vemos que quita las puertas de la ciudad y mata a los filisteos, y cuánta cosa no hace con esa fuerza que él tenía. Y cada situación que Sansón hacía. Lo último fue cuando ya se mete con Dalila y ella le empieza a agobiar de querer saber su fuerza para entregarlo a los filisteos. Y yo siendo jovencita, yo decía, qué tonto Sansón. Como si la primera vez se la hizo, no iba a saber que pues no era de confiar la mujer. La segunda vez. Y lo vuelve a hacer y vuelve a seguir con ella. Y dice allí que fue tanto que lo afligió en querer saber de dónde venía su fuerza, que dice que su alma se redujo a tal aflicción. Lo afligió tanto que él no se había fijado que ya venía haciendo tantas y tantas cosas fuera de la voluntad de Dios, que no permitía ni siquiera discernir. Que lo triste es que él siempre, cuando le decía, Sansón, los filisteos vienen, él decía, de esta me escapo, y se escapaba.
Pero la última vez, cuando ya le cortaron el cabello, él se levanta y dice, de esta vez voy a escapar. Pero enseguidita dice allí, en el verso 20, no lo busque, del último capítulo 16 que habla su vida, dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué tristeza. Donde dice, pero él no sabía, no supo en qué momento el Espíritu Santo se apartó de él. Dice, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué tristeza. Muchas veces nos pasa así. Vamos haciendo una y otra vez las cosas a nuestra voluntad y no sabemos en qué momento perdemos la dirección del Espíritu Santo. Porque Jesucristo lo dijo ahí en Juan 14, que el Espíritu Santo nos iba a ¿qué? A guiar a toda verdad. Y a veces yo he oído cristianos que dicen, yo creo que es esto, yo siento que es esto. Y no es así, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No nos podemos regir en qué es lo que siento, qué es lo que yo creo. Es qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es? Aunque no nos guste. Y me he encontrado con personas que me dicen, hermana, no sé cómo hacerle, mire que me platican su situación. Y les digo, así y así dice la palabra de Dios. No, ¿cómo va a ser? Y se terminan enojando. Se terminan enojando porque no estuve yo de acuerdo con ellas. Y de verdad, cantidad de veces yo he visto cómo su semblante a veces cambia cuando a veces les contradigo. Y yo digo, qué tristeza. Les platiqué la vez pasada, donde Dios me permitió ver tantas personas allá en Puebla cuando estuvimos allá. ¿Se acuerdan que les platiqué de esta hermana que se afanaba en hacerme entender que no era necesario hablar las lenguas? Que por qué yo tenía que forzar a que se tenía que hablar las lenguas porque era la manifestación del Espíritu Santo. Yo le digo, no es de mí. Es que la Biblia dice, a ver, dime, Leo, tú dime más bien dónde dice que no es necesario hablar las lenguas. No existe. Y si hay alguien que me puede decir, yo sí quiero aprender. Pero díganme dónde dice que no es necesario hablar las lenguas para que el Espíritu Santo se manifieste a su vida. No lo dice. Y yo me dediqué a darles esta enseñanza, no solamente a ella, a su esposo y a sus 4 hijos. Y ella concluyó, después de que les dije desde el principio lo que es el Espíritu Santo hasta el final, y le digo, lo vemos tan claramente cuando Jesucristo lo dijo, les conviene que yo me vaya, para que el Espíritu Santo venga. Y a partir del capítulo 1 de Hechos, cuando Jesucristo dice que se queden allí orando hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, y en el capítulo 2 vemos concluida esa situación, que es el hablar en lenguas, y vemos de allí en adelante todo el libro de Hechos, que el Espíritu Santo ¿qué? Hablaba, guiaba, les decía, los direccionaba, todo era el Espíritu Santo. Cuando yo le enseño todo eso, cierran su Biblia y concluyen, pues nosotros seguimos creyendo que no se debe de hablar las lenguas. Correcto. Se terminaron disgustando conmigo. Yo me sentí tan triste, me fui a la casa y yo llorando, le decía, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pueda suceder esto? Y así viene la voz de Dios y me dice, quiero que te apartes de ella, porque ya no quiere nada con mi espíritu. Y éramos amiguísimas, éramos muy amigas, yo la quería mucho. La quería en el sentido, no es que no la quiera, ¿verdad? La quería en el sentido de que
y nos reuníamos las dos familias y allá ya había habido un compañerismo. Y cuando el Señor me dice, quiero que te apartes de ella, porque ella no quiere nada conmigo. Me dolió en mi corazón y yo dije, ¿cómo es posible? Y dijo, no te está rechazando a ti, sino a mí. Y yo le dije, Señor, y tantas situaciones, no solamente del tema del Espíritu Santo, del noviazgo, de poder tener una persona fuera del cristianismo. Cuando yo les llegaba a decir esto, ahí el Señor me lo mostró, donde dice en 1 de Timoteo 4, si no me equivoco, o 2 de Timoteo, donde el Señor dice que el que desecha esta palabra no desecha al hombre, sino a Dios. Y cuando Dios me dijo eso, me limpié las manos y dije, Señor, yo te obedezco a ti. Y de verdad, hermanos, cuando yo me aparté ya un poco de ella, que de todas maneras ella se disgustó, se enojó, ella se salió de la iglesia, sus hijos se desviaron, bueno, al punto, eso hace como 7 años, al punto de hoy, ella está bien enferma. ¿De qué? De todo, y no le encuentran nada. De todo, todo le duele. Y ella es como 1 año menor que yo. Ni siquiera vive, tuvo que dejar su casa, se fue a vivir a otra parte con una de sus hermanas, sus hijos cada quien en su camino, ya ni siquiera va a la iglesia. Y ella está enfocada viendo su enfermedad, porque todo le duele, pero nada le encuentra. Y es ahí donde yo veo, ¿me entienden? Es ahí donde yo veo hasta dónde permitimos que el Señor haga la obra en nosotros, cuando que debemos de decir, ¿qué dice la palabra de Dios? La creo y la hago. La creo y la hago. No la entiendo, pero la hago. Señor, aunque no crea, pero ayúdame a hacerla. Y ahí en hacerla brota la fe para creer. Porque a veces así suele ser, hermanas. Yo lo he vivido así. A veces no lo creo, pero digo, pero Señor, lo voy a hacer. Y obedezco. Y ahí es donde después brota la fe. Porque después termino creyendo cuando veo que Dios se manifiesta en mi vida. Y a veces cuando creo, sé que tengo que obedecerla inmediatamente. Y así podemos ver cada situación del carácter, que si mi marido no es convertido, que si mis hijos no quieren nada con el Señor, que si cual sea la situación que ustedes estén teniendo o yo pueda tener, tenemos que permitir que el Señor haga la obra en nosotros. Pero ¿cómo va a ser la obra el Señor si le dejamos allá? Como Marta, que le dejó en el lugar donde lo encontró. Porque dice allí, aún no había entrado él. Y vamos a seguir leyendo. Para ver esa parte, cuando ya el Señor viene a nuestras vidas, es cuando empieza esa obra milagrosa. Jesús, en el verso 38, seguimos leyendo, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Pongan atención en estos últimos versículos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Ya vimos lo que pasó, ¿no? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto
en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Se fijaron cómo él dice aquí que él lo dijo? ¿Por qué? Por causa de la multitud que está alrededor. Y vimos cuáles fueron las actitudes, ¿no? Empezando con las dos más afectadas. ¿Sí? Dice, ¿para qué? Para que crean. Otra vez aquí está la fe. Y vean la oración de Jesús. ¿Qué le dijo? Ven fuera. Lo llamó por su nombre. Fue todo lo que hizo. Lázaro, ven fuera. El Señor no necesita de más cosas. Es simplemente que Él llegue al lugar o al punto a donde está la situación de nuestras vidas. Hasta donde le permitimos al Señor venir a hacer a nuestras vidas. Ahora, quiero que veamos este último versículo, donde aquí entra otro hecho de que a veces estamos tan atorados en muchas cosas que no podemos ayudar a otros. Nos atoramos en nuestras propias cosas que solamente estamos queriendo que sepan nuestra necesidad para que oren por nosotros, que sepan nuestro dolor para que nos estén consolando, que sepan que soy una víctima, pobrecita de mí, para que me ayuden. Pero cuando estamos para ayudar a otros, cuando estamos con una gran comisión que Jesucristo nos dijo, que id por todo el mundo y predicad, haciendo ¿qué? Discípulos. Otra persona con la que estuve hablando en la semana pasada, perdón, me dice, hablando de una situación ahí difícil, me dice, Gaby, no hay allí en la iglesia personas en las que puedan ayudarnos a romper maldiciones y todas esas ataduras de las que así, hablando de esta situación que estábamos hablando. Y dice, ¿y no habría cómo ayudar a estas personas? Le dije, sí, sí la hay. Pero está la parte de las personas que ayudan, como también la parte del mismo afectado, que también está su parte. Y es lo que quiero que veamos en el último versículo, donde dice que el que había muerto, ¿qué dice? Salió. ¿Cómo salió? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Cómo venimos al Señor? Totalmente atados, con tantas ataduras y maldiciones, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, y no quiero que se oiga mal, lo digo con el cuidado para que aprendan y reflexionemos en esta parte. Jesucristo ya llegó al punto de que estaba la necesidad de que había una persona que había fallecido. Vimos el murmurar de las personas, si sanó al ciego, ¿cómo no iba a sanar a Lázaro? Pero no se esperaban que Dios iba a hacer algo mucho más grande. Pero cuando Jesucristo llega al punto de donde está todo, donde parte todo, el que se murió, las más afectadas, los que en otro tanto les afectó la muerte del amigo, ya está allí, en el centro, en el punto donde está lo difícil y lo imposible. Dios le dice, sal fuera. Yo les pregunto, sin que se oiga mal, ¿no tenía Dios el poder para hacer que las vendas también se le cayeran? Pues si le dijo, ven fuera, pues también se le pudieron ver caído, ¿no? Yo lo pensé así en algún momento, cuando Dios me habló con este pasaje desde hace mucho tiempo. Pues al pararse, pues
Ustedes han tenido una venda, se afloja en el momento de que caminas y se pueden caer. ¿A poco Dios no podía hacer esa parte también? Uno diría que le costaba, ¿no? ¿Qué le costaba? Pero ¿cuál es el propósito aquí de que Él saliera atado? Que también hay un trabajo que tenemos que hacer. Queremos que Dios haga todo, ¿no? Y no es posible. También Dios nos deja esa parte para hacer. De que ayudemos a otros, ¿qué? A desatarlo, a ser libre. Pero ahora, cuando le desataron, ¿qué dijo? Desatadle y dejadle ir. Entonces ahí ya también está la parte de Lázaro. No se quedó allí parado. Le ayudaron unos, pero él ya tenía que avanzar. ¿A qué? A seguir su vida. Y les aseguro que siguió otra vez nuevamente a Jesús. Entonces, era lo que yo le decía a esta hermana. Sí, sí lo hay. Hay personas que podemos ayudar a otras a entender cómo el Señor rompe las maldiciones, pero también hay cosas que sí se deben hacer verbalmente, creyendo en el corazón, para romper ciertas maldiciones. ¿Sí? Ejemplo rápidamente. Había una mujer que ya tenía 2, 3 años en el Evangelio, y ella en su juventud había estado con un hombre casado. Se enamoró de él bastante, pero ella entendió que ella estaba haciendo mal, porque como su mamá le hablaba del Evangelio, ella decía que ella no quería, se sentía culpable de ser la causante de la destrucción de un matrimonio. Entonces ella se acordó del dicho: y un clavo saca otro clavo. Y un joven la andaba pretendiendo y dijo: pues con este me saco el clavo, aquel. Se va a vivir con este muchacho porque no se casó, formó una familia, tuvo hijos, y después ella toma sus propias decisiones, abandona al muchacho, se regresa con sus papás, sus niños, y ahí es donde yo la conozco, que se está empezando a afirmar en las cosas de Dios. Entonces ella me dice un día, cuando ya me había platicado toda su vida, me dice: es que, ¿qué crees? Me volvió a buscar el casado, porque ya está divorciado. Y le dije yo: pero es inconverso, no puedes. Le dije: Dios no haría tu hogar así, empezando con un fundamento así. Para empezar, él fue casado cuando tú te vinculaste ahí con él. Pero lo peor de ahora es que tú sí conoces de la palabra y ahora ya no es posible. Dice: entonces, ¿ahora qué hago? Porque todavía lo amo. Lo escuché y sentí que otra vez, o sea, ahí salió toda su situación, ¿no? Dice: no puedo estar con él, me vino a mover todo. Y cuando yo le estoy diciendo que no era posible, como que no le gustó. Entonces le dije: mira, vamos a hacer esto. ¿Por qué? En ese momento yo digo: Señor, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo hago para que ella pueda entender? Porque y él le había dicho que iba a ir a verla. Le dije: si viene a verla, pues aquí se va a perder. ¿Qué le digo? En ese momento el Señor me dice que rompa todo vínculo con él, confesando, rompiendo todo ese vínculo que tuvo con él. Y le dije: ¿sabes qué? Vamos a orar y tú dile al Señor así, así. Yo empecé a orar por ella. Y en eso le digo: empieza a orar así. Señor, perdóname por haber andado así, así, así. Rompo todo vínculo que tuve con este hombre, así, así. Cuando le toca decir esa parte a ella, estaba trabada, no podía hablar. No podía hablar. Y se empezó a estremecer y a sudar. Estaba totalmente atada. Le dije: ¿te das cuenta que si no rompes eso, el Señor no te puede hacer libre de eso? Porque aquí tú estás viendo la voluntad de Dios, que no es para ti ese hombre. Yo seguí orando allí,
Yo creo que me aventé fácil unos 15 minutos orando porque ella no podía abrir la boca y declarar que rompía todo vínculo con él. Cimbraba ella, de verdad, así temblaba como si tuviera escalofrío y sudaba. Cuando ella por fin le dije, si no lo haces tú, no va a poder pasar nada. En el momento que ya ella empieza a hablar, a decir rompo todo vínculo, eso, ¡pum!, se sintió libre. Y después de ahí, poquito tiempo después, recibió el Espíritu Santo, porque ella anhelaba recibir el Espíritu Santo. Cuando ella ya, bueno, me adelanté eso, pero cuando ella ya se sienta, que ya se limpió y todo, me dijo, ¿y qué hago si viene? Le digo, tú lo recibes y el Señor te va a decir. Le digo, el Señor te va a guiar. Y yo acá por acá, Señor, aquí la dejo en tus manos, pero yo preferiría que no venga, Señor, para que no le mueva. Y así fue, nunca volvió el hombre. Nunca la volvió a buscar. Entonces sí hay partes de las que nosotros, el Señor nos permite desatar a estas personas, ayudar a hacer la obra de Dios. Pero también está la parte de la persona. Como aquí Lázaro se fue y siguió su vida, y esta mujer que tuvo que hacer su parte y ahora seguir dándole oportunidad al Señor con la obra que Él ha hecho con nosotros. Pero ¿qué depende de nosotros? ¿Acercarnos a Él o dejar que Él se acerque a nosotros? No busquen ahora, voy a irme rápido porque ya se me fue el tiempo. Jeremías 23:3, escuchen solamente y apunten la cita, la corroboran en casa, pero yo la tengo aquí. Cuando les hice la pregunta, ¿debe de estar cerca? ¿Quién se debe de acercar, el Señor o ustedes? Encontré varios versículos. Jeremías 23:23, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay una parte que tenemos que hacer. La acción que yo debo de hacer es acercarme, pero Dios ya está cerca. Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. 85:9 de Salmos, cercana está su salvación a los que le temen. 119:151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. 141:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 73:28, el acercarme a Dios es el bien. Hechos 17:27, para que busquen a Dios y puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. 10:22, acerquémonos con corazón sincero. 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Por mencionarles algo. Pero aquí dice, en el de Hechos, que no está lejos. 17:27 de Hechos, 17:27, para que busquen a Dios y puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea que el Señor sí está cerca. Pero también dice que el acercarme a Dios es el bien. Y luego también en Hebreos, tanto en el 4 como en el 10 y en el 11 dice, acerquémonos pues, primeramente dice confiadamente. En el otro dice, acerquémonos con corazón sincero. Y en el 11:6 dice, porque el que se acerca a Dios, crea que le hay, es creyendo. ¿Sí? Entonces, hay una parte que tenemos que hacer, acercarnos, aunque ya Dios se acercó. ¿Qué tanto? Lo que sea necesario.
pero no lo podemos dejar ahí. Para terminar, casi siempre, y me disculpo porque a veces no he hecho alguna actividad representativa para la lección. Y el día de hoy yo quisiera hacer algo, aunque no la hice al principio porque la quise hacer al final para concretar lo que hemos aprendido, ¿sí? Antes, en otras ocasiones no lo he hecho, pero hoy sí lo voy a hacer. Tengo aquí un regalo, ¿sí? ¿A cuántas les gustan los regalos? A todas, ¿verdad? Este regalo puede ser para cualquiera de ustedes, ¿sí? Porque es para compartir, ¿sí? Es para compartir y yo pude haber elegido otro regalo para que fuera para la que sea, pero para ustedes mismas, por ejemplo, una mascada, un collar. Pero dije, voy a dar algo para compartir, porque aquí quiero que entre, por eso quise hacer la actividad después, porque vimos aquí la parte que nos toca, primeramente de la obra que Dios tiene que seguir haciendo en nosotros, pero después nosotros seguir ayudando a otros, ¿sí? No todo el tiempo tenemos que estar en esa misma situación, sino que Dios venga a darnos vida, a hacer el milagro en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Dios, haciendo ya su parte, ahora nos toca a nosotros desatarlo, hacer la parte de ayudar a otros. Entonces, este regalo se puede compartir. Y el versículo que leí hace rato de Jeremías 23:3, que dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Yo puedo elegir a quién dárselo, y a mí me gustaría dárselo a todas o a cualquiera de alguna de ustedes. Pero lo que quiero representar en este momento, lo que aprendimos hoy, que a lo mejor yo se lo puedo dar a las que están aquí cerquita, ¿no? Como dice la Biblia. ¿Es Dios solamente a las que están cerca o a la que está lejos? A cualquiera. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Voy a decidir a quién se lo doy. Y tengo que hacer mi parte y la persona tiene que hacer su parte. Yo me empiezo a acercar, ¿sí? Pero en este momento yo decido dársela a Liliana. Está lejos, cerca, no tan lejos como de usted, pero está un poquito lejos de mí. ¿Lo quieres, Liliana? Te lo doy. ¿Qué está haciendo ella? Porque dijo que sí, ¿no? Yo ya me acerqué un poquito. Yo ya hice mi parte. Ella está haciendo su parte. Espero que agrade. Compártelo. ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? Que nos tenemos que acercar, pero Dios ya está cerca. Pero aún dice Él que también es de lejos, porque Él nos puede bendecir, porque Él llena toda la tierra. Y aunque estemos lejos, hasta allá nos quiere bendecir y Él se puede acercar, pero Él quiere que también nosotros nos acerquemos más, para que Él siga haciendo la obra. No lo dejemos ahí, dejemos que llegue a donde Él venía, ¿sí? Incline su rostro y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, en este momento, Señor, reconocemos que en algún momento dado, Señor, te hemos dejado en algún lugar de nuestra vida donde tú no hemos permitido que tú sigas haciendo la obra que comenzaste en nosotros, Señor. Sigue haciendo la obra, Señor, en mí,
en mi familia, en mis hermanas, Señor, y en cada una de sus familias, Señor. No te detengas, Padre. Yo te doy absoluta autoridad y control en mi vida y en mi familia para que sigas haciendo la obra, Señor, en mí. Cambia y quita todo, Señor, lo que me impide, Señor, ver ese milagro, ese poder y gloria tuya en mi vida, Señor. Termina de llegar, Señor, a mi vida para que haga, Señor, lo que tenga que ser cambiado, Señor. Yo reconozco, Señor, que necesito de ti hoy, ese cambio, esa transformación en mi vida, en mi mente, en todo mi ser, en todo mi diario vivir, Señor. Tú conoces mi andar y mi caminar, mi levantar y mi acostar, Señor. Tú sabes mis fallas y mis debilidades, Señor. Te necesito a ti, Señor, para avanzar, para seguir, Señor, mostrando, Señor, tu palabra, tu poder, tu amor, las buenas nuevas de salvación, Señor. Como ahorita cantamos, Señor, ser ese reflejo de tu amor, Señor, a otras personas, para que siendo tú, Señor, la obra en mi vida, yo pueda, Señor, ser usada por ti para desatarles, Señor, para que ellos puedan andar y dejándolos ir con libertad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, la libertad que solamente tenemos en ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, para que sigas haciendo la obra con nosotros, Padre. Bendigo la vida de mis hermanas, Señor. Bendigo la vida de mis hermanas para que sea tu Santo Espíritu derramado en ellas, las que ya se ha manifestado tu Santo Espíritu, Señor. Allí intercedan con gemidos indecibles delante de ti, y las que no han recibido el Espíritu Santo sean llenas, embestidas con poder de lo alto, Señor, para que sean, Padre bendito, guiadas por tu Santo Espíritu en ese poder y gloria, en esa transformación que solamente tú puedes hacer, Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro todo eres tú, Señor. Amén, amén. El Señor les bendice, mis hermanas. Un abrazo para cada una. Gracias. Qué palabra tan tremenda nos ha dado hoy el Señor. No es una palabra más, acuérdense. Es una palabra donde Dios nos está haciendo reflexionar qué estamos haciendo. ¿Estamos creyendo o no estamos creyendo lo que Dios nos está hablando? ¿Sí? No nos vayamos, ay, qué bonita palabra le dio el Señor a Gaby, no. Que haya tocado y haya simbrado tu corazón como lo simbró en mí. Y pues sí pasamos dificultades, pero ¿para qué? Es para que cuando veamos a otro que está en esa dificultad o alguna dificultad, vayamos y le consolemos, vayamos y le levantemos y no le aplastemos como muchas veces lo hacemos, ¿sí? Aplastar, sino que vayamos y le digamos, cree en lo que el Señor te ha hablado, cree en las promesas que Dios te ha dicho. Y creer es un mandamiento, dice ahí en Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y a veces les vuelvo a repetir, vemos que el hermano o la hermana está mal, está pecando, está equivocado en un error y lo aplastamos. No, eso no nos ha llamado Dios, porque Él no viene y nos aplasta. Él no viene y se fija en lo que hay aquí afuera, en la vestimenta, ni cómo venimos. Él se fija en lo que traemos aquí, la disposición que hay en nuestro corazón. Aquí el Señor nos acaba de hablar de que debemos de creer, que tenemos que hacer su voluntad, ¿sí? Que tenemos que acercarnos al Señor.
Y otra más, el que no queramos que Dios haga lo que nosotros queremos. Sí, porque ¿quiénes somos nosotros para decirle, oye, Señor, es que hazlo así? Mira, a mí me parece, yo creo que sería mejor así. No, nosotros somos humanos y nos equivocamos. Él es el omnipotente, omnisciente y omnipresente. Amén. ¿Tú estás dispuesta a llevar a cabo lo que hoy el Señor nos enseñó? Porque yo sí, y que Él siga corrigiéndonos y que Él siga enseñándonos por dónde debemos de caminar. Amén. Y damos gracias por la vida de Gaby, por esa palabra y por cada una de las que nos pone aquí el Señor y nos levanta para compartir su palabra, porque algunas de ustedes también algún día estarán aquí, no nada más nosotras, todas tenemos un llamado. Amén. Pues vamos ahora con esa alegría y con ese gozo vamos a darle al Señor lo que le corresponde. Amén. Vámonos ahí a ahí en Proverbios 11, 24 y 25 dice: hay quienes reparten y les ha añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y les voy a leer la Nueva Traducción Viviente que dice ahí mismo: da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Amén. Pues pasa con ese gozo, con esa alegría, a darle al Señor lo que es de Él, de toda la abundancia que Él nos da, y solamente nos pide el 10%, ¿sí? Con ese gozo, con esa alegría, démosle lo que es de Él, porque todo es de Él, nada es nuestro, todo es de Él. Amén. Pues vamos a agradecerle al Señor. Ay, gracias, Señor, gracias, qué gozo que ver que las hermanas son dadoras alegres. Señor, te damos gracias, bendito Dios, bendito Señor, gracias por esta alegría, este gozo de ver que mis hermanas son dadoras alegres. Señor, te pido bendición hasta que sobreabunde en sus vidas, en sus familias, Señor, y que tú sigas haciendo la obra en ellas. Bendito seas, Señor, amén. Amén. Pues vámonos nada más por último con esta última cita, que es la que acaba de darnos la hermana, en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Pues vamos a orar para despedirnos. Señor, pues te damos gracias por tu presencia, porque tú estás aquí con nosotros, por esta palabra poderosa, Señor. Toda tu palabra es poderosa, Señor. Que la creamos, Señor, que la llevemos a cabo en nuestras vidas, Padre amado, Señor, y que seamos ese testimonio a otros, Señor, para poder ayudar a otros, Señor, como así tú nos ayudaste a nosotros, Señor. Bendigo a mis hermanas, Señor, llévalas con bien y declaramos un día lleno de tu presencia, Padre amado, y todo aquello que se presente en sus vidas, Señor, que ellas no se olviden que hay un Dios que nos está esperando y que tenemos que acercarnos a Él, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermana. Buen día.